hablado acerca de lo que son las operaciones básicas. Y antes de iniciar con cualquier otra cosa, pues me gustaría generar una plantilla de trabajo. Como les había comentado, nosotros podemos personalizar nuestras hojas de cálculo de manera tal que cuando nosotros iniciamos un proyecto, una hoja de cálculo, no necesariamente tenemos que iniciarla desde cero. Todos los cambios que hicimos en el video anterior podemos, eh, podemos guardarlos y guardarlos como una plantilla. En este caso, la configuración que le dimos del tamaño, el origen, el tamaño, los márgenes, la orientación, el tamaño de cuadrícula, el encabezado, la información que está en el encabezado, el origen. Esto es muy importante, el origen debe de ser siempre 1. Y fíjense que en ese caso, cuando ya tenemos todo configurado y ya tengo un encabezado tal cual, nosotros podemos venir, vámonos aquí al comando de Matcat, les vamos a dar guardar como, y en guardar como vamos a seleccionar que queremos una plantilla de trabajo. Cuando queramos una plantilla de trabajo, le damos el nombre a la plantilla y podemos darle guardar. En este caso, yo ya tengo creada una plantilla personalizada de Building Tech. Vamos a cancelar aquí. Voy a darle que quiero un archivo nuevo. Cuando ustedes guarden esa plantilla de trabajo, lo primero que deben de hacer es cerrar el programa. Cuando lo cierren, lo vuelven a abrir, les va a aparecer la pantalla completamente en blanco, como que si nada ha pasado. Pero ahora, cuando se van al logo de Matcat, le van a dar archivo nuevo, y en archivo nuevo le van a dar desde mis plantillas. Desde mis plantillas ustedes van a encontrar la plantilla de trabajo que guardaron. En este caso voy a utilizar la de Building Tech y le voy a dar abrir. Bien, fíjense aquí, esta de aquí ya no la necesito. Voy a cerrar aquí esta pestaña. Le voy a decir que no deseo guardar nada. Y fíjense ahora que en este caso tengo aquí Building Tech 4.0, el adiestramiento de profesionales de la construcción. En este caso tienen la plantilla, tiene lo que es el departamento de ingeniería estructural, y tengo aquí ya listo para dar el título del documento. Fíjense que en la parte de abajo aparece mi nombre, ¿verdad? El ingeniero Francisco Díaz, y aparece la página 1 de 1. Fíjense que en este caso yo he personalizado el documento de la manera pues que más me guste, con la que más me siento cómodo. Y en este video lo que nosotros haremos será lo que son las operaciones con unidades. Cuando nosotros hacemos una suma, resta, multiplicación, división, nos vamos a dar cuenta de que yo puedo venir y puedo decir 2 más 2 y esto es igual a 4. ¿Sí? 2 más 2 es igual a 4, y recuerden que toda esta simbología de más, menos, por, entre y el igual lo vamos a sacar directamente con el teclado. No hay ningún problema. Lo podemos hacer con el teclado o nos vamos a matemática, operadores, y en los operadores vamos a encontrar todas las operaciones que nosotros deseamos. Suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, la raíz. Aquí tenemos lo que es el valor absoluto, y aquí tenemos la parte del signo igual, la de evaluación. Ahora fíjense lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo, pero con con unidades. Digamos que vamos a sumar 2 metros más 2 metros. Cuando yo le doy igual, fíjense que él automáticamente me dice 4 metros. ¿Qué pasaría aquí, por ejemplo, o qué mejor dicho, qué ha pasado aquí? Porque aparecen las unidades de trabajo de una forma diferente. Y esto es bastante interesante porque es algo que debemos de conocer siempre. Matcat reconoce lo que son valores numéricos, o como quien dice constantes, y lo que son las unidades de trabajo. De manera tal de que Matcat, cuando yo vengo, fíjense aquí en el estilo. Fíjense aquí en el estilo. Cuando yo vengo y selecciono el número 2, en rótulos no aparece nada. Pero cuando yo selecciono la M, aquí en rótulos aparece unidades. Cuando yo doy clic aquí, Matcat tiene diferentes formas de cómo reconocer la parte matemática. O sea, una parte matemática puede estar conformada por variables, puede estar conformada por unidades, puede estar conformado por valores constantes. Entonces,
Cuando nosotros veamos esto, nos vamos a dar cuenta que MATCAD lo que está haciendo es que nosotros identifiquemos visualmente la unidad y que la unidad siempre va a estar de color azul. Ahora bien, fíjense cuál es la ventaja que tenemos con respecto al Excel. En Excel, cuando nosotros vinculamos dos celdas, debemos de vincular esas celdas y estar seguros de que las unidades de trabajo o las unidades sean compatibles. ¿Qué pasaría en Excel si yo digo que en una celda coloco 2 metros y en otra celda coloco 2 pulgadas? Y esa unidad de trabajo fue pulgadas, y si yo sumo 2 metros más 2 pulgadas, al Excel no le va a interesar cuáles son sus unidades, sino que al Excel únicamente le va a interesar sumar los valores que nosotros introducimos a las celdas. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que más o menos capten la idea. Aquí vamos a tener 2 y aquí 2. A uno de estos le vamos a dar el formato de metros. Vamos a decir aquí formato de celdas. Y en el formato de celdas le vamos a introducir, por ejemplo, en personalizado. Vamos a seleccionar con 2 decimales y vamos a darle las unidades de metros. Aquí le vamos a dar las unidades de pulgadas. 2 pulgadas. 2 pulgadas. Si yo vengo y esto lo sumo, ¿verdad? Vamos a decir que es una suma. Lo sumamos. Enter. Me dice que es 4 metros. O sea, al Excel no le interesa la unidad de trabajo. Al Excel le interesa el valor numérico que nosotros estamos introduciendo. Entonces ahí estamos en una desventaja porque nuestras hojas de cálculo deben de estar acomodadas a un sistema de unidades. En MATCAD tenemos esa ventaja de que nosotros podemos interactuar entre unidades. Fíjense aquí qué sucede. Voy a decirle 2 metros más 2 pulgadas. Vean aquí qué es lo que sucede. MATCAD directamente me hace la conversión y me da el resultado en el sistema que está codificado dentro de MATCAD. En las unidades nosotros podemos visualizar aquí sistema de unidades, el sistema internacional, que es con el que siempre vamos a estar trabajando, o por lo menos generalmente en nuestro continente lo vamos a hacer en el sistema internacional. Tenemos otro tipo de sistema que es el sistema de Estados Unidos, donde trabajamos con pies, con libras, y tenemos el otro sistema que es el sistema de unidades CGS. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de unidades, fíjense que yo estas unidades las hice digitadas. Por ejemplo, yo puedo venir 2 milímetros más 2 kilómetros. Voy a dar igual. Si se fijan, todo lo hago digitado. Estas son unidades, todas son unidades de longitud, ¿sí? Eso es lo único que nosotros debemos de tener cuidado, que las unidades de alguna forma sean compatibles. O sea, sumas y restas tienen que ser compatibles. Pero ya miren qué pasa en la multiplicación. 2 metros por 2 pulgadas. Fíjense qué pasa ahí. Como son unidades iguales, o sea, al decir unidades iguales me refiero a que estamos hablando en el mismo idioma. Es decir, ambas unidades son de longitudes. Él hace la conversión. Pero vean qué pasa aquí cuando decimos 2 libras, fuerza, multiplicado por 3 pies. 2 libras fuerza por 3 pies. Me va a dar que es igual a 8.13 joules. Ahora, estos joules, ¿sí? Este joules es para el sistema internacional, pero yo puedo reescribir la unidad. Fíjense que aquí puedo reescribir la unidad. Vamos a darle escape, vamos a dar clic afuera, vean aquí joules y vamos a cambiar esto. Libra fuerza por pie, entonces me va a dar que son libras fuerza por pie. Las unidades de momento. Vean aquí, libra fuerza por pie, él automáticamente me hace la conversión de unidades. En este caso, vean qué vamos a hacer. Vamos a borrar todo esto. Voy a borrar esto de aquí. Y vean aquí qué voy a hacer. Le voy a decir que esto lo quiero en pulgadas, por ejemplo. Vean aquí, él me hace directamente la conversión en pulgadas. Yo puedo venir y le puedo decir que me dé milímetros. Él me hace la conversión en milímetros. Le puedo decir que son centímetros. Él me da la conversión en centímetros. Y fíjense con algo muy interesante. Cuando yo no sé cómo se introduce la unidad de trabajo, me puedo ir a unidades. Nos vamos a unidades y podemos buscar aquí, fíjense aquí, aceleración, actividad, el ángulo, el área, acres, por ejemplo las hectáreas, por ejemplo la carga, el caudal, la conductancia, la corriente, la densidad de flujo magnético. Si se dan cuenta,
el programa ya tiene cargada una gran cantidad de unidades de trabajo. Por ejemplo, las fuerzas. Pero en este caso vamos a buscar la longitud. Fíjense aquí que la longitud, por ejemplo, vamos a decir, vamos a ver qué unidad de longitud podemos utilizar. Por ejemplo, la milla. Fíjense aquí la milla. Dice aquí la milla que se escribe MI. Y aquí dice aquí, mire, la milipulgada. Vamos a decir en milipulgadas. ¿Cuánto es? Miren, la milipulgada. Esa es una unidad que hasta este momento nunca la he utilizado, pero para alguien debe de ser de mucha utilidad. Bien, vean ahora qué sucede. Yo voy a decir, por ejemplo, 2 metros más, fíjense aquí qué sucede, más 2 libras fuerza. 2 metros más 2 libras fuerza. Esto no se puede y MATCAD lo reconoce. Me dicen que las unidades no son compatibles. Cuando son unidades compatibles se refiere a que no son iguales, pero tienen que ser referente a lo mismo. O sea, unidades de longitud, unidades de fuerza, o sea, las unidades tienen que ser compatibles. Solo esto se da cuando son sumas o cuando son restas. Cuando son multiplicaciones, vean aquí, cuando son multiplicaciones, no, eso ya cambia, ¿verdad? Eso ya cambia. Entonces la unidad de joules habíamos dicho que la podemos cambiar, miren, a libras fuerza por metro. Él ya lo modifica. Y fíjense que no necesariamente tenemos que estar trabajando en el mismo sistema. O sea, una fórmula yo las puedo tener en un sistema de unidades y los datos que nosotros introducimos pueden estar en otra. Por ejemplo, un caso muy clásico es utilizar la fórmula del ACI. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en kilogramos centímetro cuadrado y la fórmula que tiene el ACI podría estar en unidades de Norteamérica. Y si nosotros queremos trabajar directamente con esas unidades de trabajo o con esas fórmulas, no hay ningún problema. Entonces vean aquí, él automáticamente me hace la conversión. Entonces veamos aquí qué sucede. Vamos a ver qué más podemos hacer con las operaciones de unidades. Vamos a decir aquí 2 metros más 3 metros. Todo eso lo vamos a dividir entre 2. Y todo esto, miren aquí, voy a darle por. No necesariamente lo encerré en un paréntesis, solamente le puse por, pero cuando puse el signo por, tengo que estar seguro de que todo esté sombreado. Le doy por y le vamos a decir que lo queremos multiplicar por 4 metros. Y si eso debe de ser igual a una unidad de superficie, 10 metros cuadrados. Muy bien. Por ejemplo, igual, si nosotros queremos elevar 2 metros al cuadrado, por ejemplo, puedo dar espacio, y podemos ir a operaciones, podemos elevarlo y elevarlo al cuadrado. Yo puedo dar igual y fíjense que me da 4 metros cuadrados. Yo puedo venir y lo puedo elevar al cubo. Vamos a ver, elevado al cubo. Y me dice, miren, y esto es muy importante. Fíjense aquí, me dice 2 metros elevado al cubo. Obviamente nosotros vamos a decir que van a ser metros cúbicos. Pero recuerden que el metro cúbico es unidad de volumen. Y en el sistema internacional las unidades de volumen se representan como litros. Yo puedo venir y puedo borrar el litro y puedo reescribir esa unidad y le vamos a decir que son metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos. Y vean acá, me dice que son 8 metros cúbicos. Incluso, fíjense que MATCAD tiene las unidades de la moneda. Pero en este caso, MATCAD, las unidades de moneda no tienen cargadas ningún tipo como de simbología. O sea, no tienen dólares, no tiene una moneda específica. Por ejemplo, nosotros podemos venir con la cuestión monetaria. Fíjense aquí, la moneda tiene una moneda base. Por ejemplo, yo puedo decir 50, pero esas son, por ejemplo, 50 y pongo la unidad. Y vean aquí que el formato es que la unidad siempre va al final del valor numérico. 50 más 40. Y fíjense que aquí la unidad, por ejemplo, dice aquí que la unidad es la moneda base. Vamos a darle igual y me dice que son 90. Nosotros pues prácticamente podríamos decir 90 dólares o cosas por el estilo. Por ejemplo, podríamos decir, vean aquí, vamos a ver si podemos introducir la unidad del dólar. Podemos decir que el dólar, y fíjense aquí, le voy a cambiar la unidad base. Vamos a ir a rótulos y le voy a dar unidad. Un dólar, vamos a ver y miren, vamos a utilizar 2 puntos. Espacio, uy, perdón. Vamos a ver.
espacio, espacio, no puede, vamos a ver nuevamente, vamos a decirle que $1, el signo de dólar, vamos a darle igual, el signo de dólar va a ser igual a una moneda base. Este dólar yo puedo venir y puedo cambiarlo por unidad. Fíjense aquí qué sucede, acabo de crear una nueva variable. En el próximo video vamos a hablar de las variables, pero fíjense qué sucede aquí. Yo puedo venir y en vez de utilizar la moneda base, yo voy a utilizar el dólar. Aquí vamos a colocar $1, aquí vamos a colocar el otro dólar. Eso me da que es igual a 90 monedas base, pero yo lo puedo sustituir y colocarle $1. Lo malo es que aquí nosotros pues prácticamente no podríamos colocar la moneda al inicio, sino que siempre la moneda tendría que ir al final, porque MatCAD es un software meramente numérico, o sea, no está hecho específicamente para operaciones monetarias, pero como ustedes pueden observar, nosotros podemos trabajar las operaciones monetarias sin ningún problema. Bien, entonces las operaciones con unidades, como se fijan, pues prácticamente solo consiste en introducir la unidad de manera adecuada, de que estas sean unidades compatibles, y pues prácticamente solamente eso. También es importante mencionar de que nosotros tenemos la posibilidad de poder modificar un resultado. Si el resultado me da en metros cuadrados, lo puedo pasar a pulgadas cuadradas, pie cuadrado, kilómetros cuadrados, y no tendríamos ningún problema. Entonces, como se darán cuenta, es una herramienta sumamente útil. En el siguiente video vamos a hablar acerca de lo que son las creaciones de variables y vamos a introducir fórmulas, que es ya lo que vamos a aplicar en la parte de ingeniería. Cabe destacar de que esta es una de las herramientas que está tomando bastante importancia en el medio y que como ingenieros pues tenemos que estar siempre con los avances tecnológicos. Entonces dejaremos este video hasta acá y muchas gracias por su atención.